Hola a todos y a todas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Rafael de Gara, autor del libro que veis en pantalla y quiero daros la bienvenida a este programa Tejiendo en Amor. Es un programa que inició en noviembre del año pasado e hicimos el primer encuentro con María Alejandra Acuña, una escritora argentina, autora de su primer libro Vayas donde vayas, quédate contigo. A lo largo de estos meses he tenido la oportunidad de compartir con diferentes hermanos y hermanas de diferentes partes del mundo y con servicios distintos, todos siempre enfocados en el bienestar, en la felicidad, en la completud como seres humanos. Hoy es una gran oportunidad para mí, pues es la primera vez que voy a hacer una entrevista a un director de cine y nada más y nada menos que a un hermoso amigo, Alejandro Andrade, que tuve la oportunidad de conocer en México cuando estuve el primer año, en 2018. Bueno, era el primer año de esta última etapa, pues había vivido en 2007 ya. Y tuve la oportunidad de compartir con él círculos de sanación muy hermosos y además también tuve junto a Alejandro, mi pareja, que el director también se llama Alejandro, tuve el gran regalo de que nos invitase a su estreno de su primera película Cuernavaca, donde una de las protagonistas era Carmen Maura, una actriz española, la actriz que tiene más Goyas, no sé si... Sí, creo que es la actriz que tiene más Goyas de las actrices españolas. Así que hoy vamos a hacer en este programa, sí, Tejiendo en Amor, la primera entrevista a un director de cine. Y como os digo, para mí es todo un honor poder hacérsela a Alejandro Andrade como director de cine y como amigo. Así que saludos a todos y a todas las personas que estáis conectados, Silvia, Vero Amaril, Milagros y algunas personas más, Sana Blue, que se han ido conectando y no he podido saludarles. Así que saludos a todos y a todas. Gracias por estar presente en este encuentro con Alejandro, donde vamos a seguir tocando esta humanidad que somos. Así que hoy vamos a hablar del cine, claro que sí, ese séptimo arte bien hermoso en relación a nosotros como humanos. Así que voy a darle la invitación para que se una Alejandro, que ya lo vi conectado. Así que vamos a hacerle unas poquitas preguntas que además, como sabéis, estas entrevistas no están diseñadas, son entrevistas espontáneas. Alejandro, hermoso. Hola, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Muy bien, feliz de verte. Sí, igualmente. Mucho gusto ¿Estás en verte de Ciudad de vuelta. México? ¿Cómo? ¿Estás en Ciudad de México? Sí. En Ah, Ciudad de ok. México, aquí andamos. Bueno, pues hice una breve presentación como director y como amigo y la forma en que nos encontramos en nuestros círculos de sanación, la oportunidad de estar en el estreno de tu película Cuernavaca, sí. Así que bueno, vamos a empezar este juego. Para mí es un juego el poder compartir, sí, el poder compartir esta humanidad que somos. Así que me gustaría darte unos minutos si quieres hacer una breve presentación para las personas que no te conozcan, que se ubiquen un poquito. ¿Te parece? Sí, claro. Bueno, yo soy Alejandro Andrade Piz, soy director y guionista. Soy de la Ciudad de México, pero viví durante bastantes años, casi 10 años en España, donde también trabajé y bueno, he hecho mi primera película que se llama Cuernavaca, que la estrenamos hace un par de años. Ahorita estoy preparando la siguiente película y bueno, entre película y película y antes de empezar a hacer películas como director, pues también he hecho muchísimos documentales para la tele, documentales cortos, largos, de todo, en donde también de alguna manera he explorado como diferentes temas que me interesan. Y justamente como los caminos espirituales, la espiritualidad, la religión, es uno de los temas que más me interesan y he hecho dos series documentales justamente sobre eso. Y ahora estamos preparando una tercera y hablan sobre todo sobre espiritualidad y religiosidad en México. Entonces, si quieres, más adelante podemos platicar un poco de eso.
Pero bueno, también en los cortos he tenido un par de cortos antes de mi largo, donde hablaba también sobre personajes confundidos con su fe. Entonces creo que todos los temas de fe, religión, espiritualidad, creo que por lo menos a mí me interesan mucho y por lo tanto creo que hay un cierto traslado de esas preocupaciones a lo que hago para la pantalla. Mm, sí, me consta que es un tema que te interesa. Ya pudimos compartir bonitas experiencias juntos. Bueno, hermoso. Pues si quieres vamos a empezar por esas grabaciones que hiciste en relación a la espiritualidad, a la religiosidad en México, sobre todo, más que explicarnos el contenido, sobre todo a ti como ser humano, ¿qué te ha quedado? ¿Qué te ha aportado la experiencia de poder hacer esos documentales? Pues mira, la primera serie que hicimos fue en el 2012, se llamaba Signos de los Tiempos, de hecho todavía está disponible en YouTube, entonces si alguna de las personas que nos está viendo le interesa, puede entrar en YouTube, Signos de los Tiempos, Canal Signos de 11, y son 6 capítulos que cada uno es sobre una figura de fe popular en México. Y entonces hicimos toda una investigación y fuimos pues a visitar los lugares de fe y los lugares de peregrinación de cada una de estas figuras. Por ejemplo, una era la Santa Muerte, otro era San Judas Tadeo, otro era Malverde, que es como el santo de los narcotraficantes y tal. En fin, eran 6. Una era sobre santería. Y creo que, o sea, yo vengo de una formación católica, yo estudié primaria, secundaria, preparatoria en un colegio católico, de hecho por ahí ya vi que se conectó un amigo que también compartió la misma educación católica, apostólica y romana. Y finalmente siempre tuve como esas dudas y esa necesidad en cuanto a entender más allá del mundo físico y más allá del sistema en el que vivimos, ¿no? Que antes no lo podía decir con la claridad que te lo estoy diciendo, sino simplemente era no entender, ¿no? Y mi primer corto en cine se llamaba Lección número 10, Sangre de Cristo, y era sobre una especie de Cristo que era un mendigo y que se sentía Cristo y no se sabía muy bien si estaba loco o realmente era Cristo, y luego al final hacía un milagro. Y entonces de alguna manera desde ahí había como algo que me interesaba como con la espiritualidad, las figuras religiosas. Y cuando salió la oportunidad de hacer esta serie, pues exploré todo lo que estaba fuera de la religión oficial, como 6 figuras que no fueran del catolicismo, pero que sin embargo tuvieran muchísima fuerza y muchísimo peso en la vida cotidiana de los mexicanos. Y entonces nos fuimos a hacer un recorrido durante un par de meses a todos estos lugares de fe y a todos estos lugares de, pues de culto, y fue muy fuerte, la verdad fue muy fuerte, porque nosotros éramos un equipo de documentalistas, éramos pequeños, o sea, era un equipo pequeño, éramos 6, 7 personas, y ninguno realmente tenía fe en las figuras en las que estábamos retratando, pero cuando llegábamos ahí, por ejemplo, fuimos a grabar los rituales de la Santa Muerte y todo el culto que hay alrededor, y sí es una energía muy, muy fuerte y una devoción profunda. Entonces, eh, si bien alguna vez había ido a India y en India había visto una religión aparte, diferente, de la que no tengo como ninguna conexión, y ver la fe y la emotividad con la que le rinden culto los creyentes, creo que esta vez fue como mucho más fuerte, fue como sentir esa energía profunda y poderosa que crean las personas alrededor de una imagen o de un culto. Y a veces daba un poco de miedo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando fuimos a la celebración de la Santa Muerte en Tepito, que Tepito, para los que no sean de aquí de la ciudad, es un lugar pues bastante bravo, es un barrio ahí
de donde han salido boxeadores, pero también narcotraficantes, pero también ha habido siempre pues una tradición de comercio informal pues es un barrio bajo. Y pues esa gente básicamente es la que tiene las capillas y los lugares de culto a la Santa Muerte más grandes. Y nos tocó una celebración pues imponente donde había más de 2000 personas rezando al mismo tiempo a esa imagen, nosotros grabando y viendo como la fe, y ahí se despertó algo, decir, creo que esto de la fe y de la colectividad hacia algo espiritual es todo un tema y es una necesidad. Y eso es creo que lo que fui encontrando en esa primera exploración, como la gran necesidad de la gente, uno de tener fe en algo, de creer en algo que de alguna manera le pueda hacer trascender los problemas cotidianos, ¿no? Y entonces, pues eso, la Santa Muerte, que es una figura espiritual súper inclusiva, porque pues van gente trans, travestis, presidiarios, adictos a las drogas, delincuentes, y básicamente lo que esa figura les ofrece es no juzgarlos, mientras que el catolicismo, por ejemplo, y muchos otros sistemas religiosos, el judaísmo, el islam, son sistemas donde te juzgan, te salvas, te limpias, tienes que hacer un esfuerzo por poder ser aceptado y por sentir el amor de las figuras divinas. La Santa Muerte te quiere tal como eres. Entonces eso abre las puertas a todos los marginados, ¿no? A la marginación espiritual, digamos. Entonces, y la aman con un fervor muy profundo. Y es fuerte, es una energía muy, muy fuerte. Y nos tocó también, por ejemplo, ir a ver a Malverde, que también es como otra forma, un poco menos, yo diría que menos de idolatría, porque es como una figura que es un poco más a la par, que es como el Robin Hood, pero que te hace milagros, en fin. Hasta un grupo que se llaman los fidencistas, que son gente que tiene posesiones espirituales por parte de una figura que es el niño Fidencio, y han creado una iglesia. Este grupo religioso viene desde los 30 en México, y bueno, la primera vez que vimos una de estas posesiones espirituales, pues fue como muy fuerte también para todos nosotros, entre creer o no creer. Pero lo que te digo, o sea, esa primera experiencia, ese primer rodaje, pues fue bastante fuerte, interesante, un poco escabroso por algunas de las prácticas que vimos ahí, pero lo que entendíamos es la gran necesidad que la gente tiene de los rituales, de la fe, de creer en algo más. Y a la serie le fue bien en el canal, sigue ahí circulando en YouTube, tiene como, creo que el de la Santa Muerte tiene 300,000 vistas o cosas así, entonces, o sea, es un contenido que ahí sigue circulando. Y yo quise hacer la segunda parte, justo al terminar. Y por cuestiones del canal para el que lo hicimos no se pudo, y pasaron varios años, y hasta 2017, o sea, 5 años después, en otro canal pude vender, digamos que la idea de hacer una serie que era como una continuación, pero era distinto, ¿no? Y esa se llamó Conversos, y era un poco más abierto porque intentábamos explorar no solo figuras de culto marginales o fuera del oficial, sino aquí el planteamiento era tomar personas que habían nacido como en la cultura mexicana tradicional, que suele ser católica, y que habían emprendido un camino de conversión, de cambiar. Y entonces esos eran nuestros personajes protagonistas, y exploramos, ahí fueron 13 capítulos, y exploramos personas que se habían convertido a sistemas religiosos, creencias muy variopintas, desde las religiones oficiales como el judaísmo, el hinduismo, ciertas formas de hinduismo, el islam, hasta grupos también más marginales o más sectarios como la cienciología,
cirujanos psíquicos, chamanismo, y entonces esto fue una gozada. Estuvimos como 3 meses entre la preproducción, la grabación, y conocimos toda una serie de personas increíbles, ¿no? Y creo que ese punto de la ritualidad que necesitamos y la ritualidad que está presente en todas las culturas y la necesidad del hombre de entender que hay algo más allá y que este mundo tiene sentido y encontrar el sentido en un mundo espiritual, pues se hizo como tan claro, tan evidente. Y lo mismo, conocimos pues gente bien interesante y culturas. Era muy interesante porque de alguna manera las religiones están ligadas a las culturas y al trasladar la religión a un país donde no existe esta cultura, se crean como pequeños mundos en donde esa cultura y esa religión viven. Entonces, de repente nos sentíamos viajando a lo largo del mundo sin salir ni de la ciudad ni del país. Entonces, pues sí, entrar a los grupos hinduistas, sobre todo, especialmente a los Hare Krishnas, y vivir con ellos sus fiestas y conocerlos mucho más de cerca fue súper lindo, fue muy emocionante. Y eso, el impacto que genera la fe colectiva. Creo que eso es lo que más me queda y lo que más me ha marcado de estas dos experiencias, que es, más allá de que tú creas en una figura u otra, o en una serie de reglas u otra, creo que lo que dota de poder a estas figuras o a este sistema de reglas, porque no es necesariamente una figura, una imagen, sino puede ser un libro, ¿me entiendes? Lo que le da el poder y lo que lo vuelve poderoso es la gente que cree en él, más que la figura o el libro o la regla o el cántico por sí mismo. O sea, creo que es las figuras y las religiones tienen poder porque nosotros creemos en ellas, porque nosotros las dotamos de poder y porque nosotros les damos esa capacidad sanadora, curadora, milagrosa, ¿no? Y creo que por ahí es algo bien interesante, ¿no? Que finalmente lo que, lo que vi en estas diferentes expresiones de religiosidad, fe, caminos espirituales, era gente que necesitaba como esa muleta externa para poder sanar cosas personales, internas. Entonces, un poco lo que nosotros, el equipo, el crew, que todos eran ateos y todos eran agnósticos y nadie creía en nada, pues siempre como que la reflexión final después de vivir una de estas experiencias fuertes era decir, bueno, ¿y qué tal que esa persona o estas personas, en lugar de estar exteriorizando y dándole poder a esa figura o esa entidad, lo usaran como hacia dentro, hacia sí mismos? Y bueno, ahí se quedó un poco. Y ahora tenemos la idea y estamos buscando como la manera de hacer una tercera parte eh, que incluya todavía más caminos espirituales y todavía como más grupos y tal. Entonces, ahora es un momento complicado porque justamente pues ni hay iglesias abiertas al 100%, ni templos, ni nada. Es muy difícil ir a filmar todavía, entonces está complicado. Pero bueno, hay esa idea. Y también en la ficción me interesa seguir explorando como la fe y las crisis de fe sobre todo. Ujú. Qué hermoso. Qué experiencia más bella. Me hubiese gustado estar en esa experiencia que hubiese sido de script. Ahí está, estar presente porque tiene que Sí. ser maravilloso poder nutrirse, ¿no? Finalmente unas te resonarán más, otras te resonarán menos, pero es hermosísimo. Ya lo que nos conociste, tanto Alejandro como a mí, viste que nuestro compartir es una integración de muchas cosmovisiones que yo creo y siento que todas están hablando de lo mismo, que es del amor. Y bueno, y finalmente otras creo que usan el sufrimiento o el sufrimiento que existe en la humanidad para quedarse con el poder de ese ser humano a través de prometerle el paraíso, la felicidad, el no sufrimiento, ¿no? Así que bueno, hermoso. Gracias por compartir esta experiencia que te digo, mucha envidia sana. Vamos a hablar de la ficción, ¿te parece? Ok, seguro.
Bueno, para mí es maravilloso estar hablando con un director. Para las personas que no me conozcan, soy actor y era muy hermoso hablar contigo. Yo cuando te conocí, hacía muchos años que tenía mi actor abandonado y ahí se encendió otra vez esa lucecita, ¿no? Entonces, como director de cine, el cine está considerado el séptimo arte, Ujú. ¿cierto? Entonces, para ti, Alejandro, ¿qué es el arte? El arte, no solo el Uy, cine. ajá. Pues creo que es una forma humana de expresar lo que se vive, básicamente. Es como el conjunto de herramientas que tenemos para plasmar nuestro estar en la tierra. Y ese estar en la tierra no es simplemente nuestras actividades cotidianas más obvias, que van desde la recolección hace miles de años o el trabajo cotidiano, sino también nuestras ficciones, ¿no? Y también nuestras historias. De alguna manera creo que todo sistema tiene que ver con las historias que contamos. Nuestra comunicación, nuestro entendimiento del mundo, todo tiene que ver con las historias que nos contamos y que nos creemos y que compartimos, ¿no? De alguna manera todas esas ficciones compartidas hacen que el mundo camine y que el mundo funcione. Entonces, pues el arte o las artes creo que son las herramientas para plasmar esa historia de vida que tenemos como humanos compartiendo. A mí en ocasiones cuando me preguntan, Rafael, ¿tú qué eres? A mí me cuesta mucho etiquetarme, ¿no? Y al final encontré algo que me resulta bastante cómodo, que es llamarme arte sano. ¿Sí? ¿Consideras que el arte es un medio que nos puede ayudar a sanar? Claro, claro, claro que sí. O sea, ayuda a producirlo, evidentemente. O sea, es sabido, documentado y científicamente comprobado que el arte puede ser una terapia, ¿no? O sea, cualquier forma artística es una terapia de sanación. Me ha tocado documentar también el trabajo, por ejemplo, de un grupo, de una japonesa que vive en México, que ella se dedica a llevar arte a los asilos de ancianos, por ejemplo. Entonces, va y les pone a hacer recortes y collage y pintura y, en fin, muchísimas actividades y finalmente a través de eso no solamente es un desahogo, sino también tiene que ver con la capacidad motriz, con la memoria. Entonces, pues hacer y crear cosas de alguna manera, pues ayudan a todos niveles, ¿no? Mente, cuerpo y espiritualmente. Quien cree en el espíritu, pues creo que también es una liberación. Pero también recibirlo, consumirlo, convivir con arte también creo que sana. Y tiene esto que ver desde el arte religioso, o sea, el tener un cuadro o una estampa que finalmente son arte, que finalmente son desde arte, artesanía o como lo quieras llamar, pero que tienen que ver eso, con alguien hace de alguna manera esculpida, fotografiada o lo que sea, con cualquier técnica, una figura y el simple hecho de tenerla, pues puede generar milagros, o puede generar sanaciones, o puede generar. Y no es en sí lo que representa, es también el lienzo y es también el convivir con el arte. Y lo mismo, convivir con arte dentro de tu casa, pues también te genera. Es un discurso. Yo creo que consumir, vivir y tener arte y no solo hacerlo, sino también recibirlo, pues es súper sanador y al final es un diálogo y al final tú estás dialogando y también hablar de alguna manera sana, ¿no? Entonces creo que hacer, recibir, dialogar son herramientas sanadoras totales. ¿Sí? Gracias a todas las personas que os estáis conectando y saludando, pero ya veis que estamos aquí concentradísimos en nuestro compartir, así que compartimos con mucho amor a pesar de que nos estemos saludando a las personas que estáis conectadas. Entonces, en cuanto al cine, yo te voy a compartir diferentes impresiones, yo ahí las lanzo y tú pues ahí te las dejas sentir y a ver qué respondes. ¿Tú sientes que es cierto que el cine que más está al abasto es un cine comercial que su función principalmente es distraernos?
entretenernos, y ahora ahí voy a ese punto de sanación. Desde ese aspecto de esos conceptos, no solo el cine, hay muchas formas de entretenerse o de distraerse, ¿no? Desde mi sentir como sanador, es distraerte de tu presente, de quien tú eres. ¿Tú crees que el cine puede ser, digo el cine como la televisión, como muchos aspectos que se comparten, una forma de distraer a las personas de su vida, distraer de esa capacidad de estar presente, una distracción, una fuga de la realidad donde no permiten que las personas empiecen a conectar consigo mismas y a partir de ahí sanar? ¿Crees que se puede usar el cine de esa manera? Eh, o sea, claro que sí. La gran industria y el gran negocio de la cinematografía o a lo que hemos llegado, pues es el entretenimiento, ¿no? O sea, los americanos sobre todo no hablan de industria cultural de la cinematografía, hablan de sus industrias del entretenimiento. Y entonces, pero acabas de decir algo bien interesante, o sea, a veces también es sanador entretenerse, o a veces es sanador reír con cualquier tontería, o a veces es sanador olvidar los problemas. Entonces, en ese sentido, yo no despreciaría ni haría menos la función que tiene pues una película cómica o un melodrama o una telenovela o lo que sea, porque de alguna manera también nos ayuda a sobrellevar esta vida, ¿no? Que a veces es complicada y a veces queremos olvidar el momento difícil o malo que estemos viviendo. Entonces, en cierto sentido, yo creo que todos necesitamos distraernos y todos necesitamos no pensar un momento. O sea, creo que es algo válido y creo que se puede usar. El problema son las alienaciones, o el problema es cuando eso ya se vuelve como el único consumo que tienes, o cuando eso se vuelve una adicción, o cuando se vuelve la única forma que tienes de entender el cine, o la televisión, o incluso los medios digitales, ¿no? Entonces, creo que todos los podemos usar de diferentes maneras, se usan de diferentes maneras, pero evidentemente hay un consumo masivo de distractores y de cosas que no nos hagan pensar. Y no por las razones correctas, sino simplemente porque creo que sí la gente tiene miedo. O sea, también hay mucho miedo en enfrentarte a cosas que no conoces, o enfrentarte a cosas que te cuestionen, o enfrentarte a cosas que de alguna manera sean difícil de digerir. Entonces, pues creo que en este mundo donde hay tantas opciones y hay tanta oferta, creo que está en uno mismo el buscarlas y está en uno mismo pues, discernir y tratar de encontrar un consumo que sea mucho más importante para ti y donde esas experiencias no sean banales, ¿no? Pero es como una charla, o sea, tú puedes hablar profundamente con alguien de temas súper interesantes y llegar a una sanación o llegar a cosas profundas, o puedes hablar de tonterías y puedes hablar de... Bueno, yo también es muy difícil calificar qué cosas son tonterías, porque yo ahora iba a venir a mi mente decir, hablar de bolsos y de camisas, pero yo qué sé, justamente eso también son formas artísticas y para un diseñador eso es algo importantísimo. Entonces, lo que a ti te parezca tontería o lo que a mí me parezca tontería, a lo mejor a otra persona, para esa otra persona es muy importante. Entonces, creo que el problema es cuando subestimamos al que está enfrente y cuando las plataformas o las televisiones o los creadores o los estudios o quien sea subestima al público. Y eso creo que pasa todo el tiempo, ¿no? Simplemente hay que prender Netflix y ver cómo nos están subestimando y cómo nos están lanzando una serie de tonterías que ahí sí no le veo ni calidad ni nada, sino simplemente entretenimiento burdo, ¿no? Ujú. Yo te voy a compartir algo muy hermoso que me marcó cuando estudié interpretación. Yo ya estaba en el mundo de la sanación y fue algo muy hermoso que nos dijeron que nosotros los actores permitíamos, estábamos hablando principalmente de teatro, no de cine. Y en el cine puede pasar de la misma manera, que nosotros los actores permitíamos que el público ensayase su propia vida. Me explico. Si nosotros en esa escena, en esa obra, en esa película,
ocurren situaciones que el público puede sentirse totalmente identificado con esa situación, como lo está viviendo de una forma externa, no es él el que está pasando esa situación, le permite poder vivir esa situación desde el otro y llegar a ese famoso estado de catarsis donde le puede permitir ver, sumergirse porque no se siente en peligro, porque no es él, es el actor, es el personaje que está viviendo esa situación. Y desde esas historias contadas desde la humanidad, porque todos tenemos miedo, todos tenemos sueños, todos sabemos lo que es la tristeza, la alegría, hay algo común en la humanidad que a todos nos une. Entonces, cuando esas historias están contadas desde esa humanidad, permite al público que esa catarsis pueda ser un proceso de sanación. ¿Qué opinas de esto como director? Sí, totalmente. Está haciendo un escándalo mi perro ahí. Está ahí tu perrito emocionado. Sí, tocaron el tiro y me estaba saltando. Pero bueno, sí, totalmente. O sea, creo que lo que acabas de decir es totalmente cierto. Y tiene, o sea, los griegos tenían toda la razón y desde Aristóteles creo que no hemos inventado nada nuevo. O sea, el público busca un estado de catarsis y también busca otros estados como la anagnólisis, donde, o sea, buscamos identificarnos y buscamos tener experiencias extracorpóreas para entender qué caminos podríamos seguir o no. Al final de cuentas, las narraciones de ficción, digamos que en general, presentan una lucha de valores y presentan, digo, desde el modelo y el esquema y la estructura más básica, donde hay un héroe que va buscando un objetivo y hay un obstáculo. Habitualmente siempre se está hablando de una lucha de valores. Hay otro tipo de narrativas más contemporáneas que a lo mejor eso ya no está presente, pero incluso en esas siempre hay un tema del que se está hablando y siempre hay un valor principal. Y aunque suene a lo mejor un poco anacrónico, porque muchos ya estamos en contra de la moraleja y del mensaje y que pudiera haber en una película, finalmente sigue ahí, porque habitualmente es un protagonista que va en contra de un antagonista buscando un objetivo. Y simplemente esa lucha entre protagonista y antagonista que está planteada desde los griegos, habitualmente el protagonista representa valores positivos y valores positivos para la sociedad, para el tiempo, para el autor incluso, y el antagonista pues es lo contrario, una lucha de valores y estamos viviendo una forma en... Hay algunas interferencias, no sé si es mi conexión o la tuya, Alejandro, se está deteniendo el vivo, entonces vamos a esperar un momento que se está deteniendo la conexión. A ver si regresa y a ver si el perrito está más calmado. Vamos a esperar un poquito. Ahí está, ahí estoy. Se había Ahí detenido. está. Vale. Sí. De nuevo aquí escuchamos al perrito todavía. Ya se la llevaron. Ah, Sí, pues eso que te decía, sí, totalmente de acuerdo contigo y sí, el estado de catarsis es un estado que todos buscamos cuando nos acercamos y creo que ya es casi inconscientemente que buscamos eso, ¿no? Es la identificación, es el sentir empatía por lo que estamos viendo en la pantalla. uh-huh. Volviendo al cine de ficción comercial, ¿no? Yo hace mucho, pues no sé si la última vez que fui al cine fue a ver Cuernavaca, de hecho. Imagínate, si hace tiempo. Recuerdo, antes mi expareja le encantaba el cine comercial y me tragué todos los Resident Evil, me tragué un fin de películas. Y entre ellas, recuerdo haber ido a ver El señor y la señora Smith, no sé cómo se titularía en México. ¿Recuerdas de Brad Pitt y Angelina Sí, Jolie? sí. Salí exaltadamente ofendido. En aquel momento, no sé cuándo se estrenó esta película, creo que hace bastantísimo tiempo, como 10 años. Salí exaltado porque me sentí insultado. Así me sentí en ese momento. Fue como, ¿cómo es posible un segundito que mi batería se está quejando?
fue como, ¿cómo es posible? Discúlpame, Ujú. discúlpenme todos. ¿Cómo es posible que pretendan que yo me crea esta historia y con estos tópicos del héroe, de la chica dura, del chico en el fondo un corazonazo, ¿no? Entonces, hablando de guionistas, ¿no? ¿Dónde quedan guiones como Una gata sobre el tejado de zinc? ¿Dónde quedan todos esos grandes escritores que hicieron grandes argumentos, ¿no? Ujú. Y hoy en día hay grandes escritores haciendo grandes argumentos, ¿no? Donde siento que sí nos puede movilizar la humanidad, porque no sé, del señor y la señora Smith, no sé qué parte de nuestra humanidad nos podía movilizar, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando de esta película, o la saga de todos los superhéroes de Marvel y demás. Es una visión crítica de mi parte, sí, es una visión crítica, considero que es mi sentir, puedo estar absolutamente equivocado, pero creo que es un entretenimiento que nos distrae, que nos emborracha, que nos saca de nuestra realidad y que a nivel humano, de nuestros procesos humanos, siento que no nos aportan, ¿no? Entonces yo creo que hay grandes escritores, hay grandes historias, sientes que el cine está falto de esas grandes historias, de esas películas donde podamos conectar con la humanidad y no tanto efecto especial, efecto especial, efecto especial, efecto especial. No, yo creo que existen y siguen existiendo, y han existido todo el tiempo, ¿no? De alguna manera, ahora que estabas hablando, me venía a la mente este cineasta francés que se llama Chabrol, Claude Chabrol. Él tiene un libro que me encanta que se llama ¿Cómo hacer una película? Es un librito de menos de 100 páginas, chiquitito, y es como tan claro, y él lo escribió casi al final de su vida, y es como una cosa tan clara, tan lógica y eh, tan real que dices, gracias por escribir esto tan clarificador cuando ya llevas 30 películas dirigidas. Y entonces él empezaba el libro diciendo, hay una diferencia, digamos, que él dividía el cine en dos, ¿no? El cine que va a la sensación, que es decir, todo lo que tú has nombrado, efectos especiales, explosiones, coches, colores, 3D, no sé qué. Es un cine que va orientado a la sensación pura. Es como la montaña rusa, como el parque de diversiones. Lo que explotan en ti como espectador es la sensación, el que sientas, eso, una montaña rusa de emociones, ¿no? Y por otro lado, él también decía que existía otro tipo de cine, que es el cine que va hacia la reflexión, que finalmente el cine que va hacia la reflexión, pues es todo ese otro cine que no tiene esa función de montaña rusa y de parque de diversiones. Entonces, yo también creo un poco que en esa división, ¿no? que él planteaba. Incluso Bresson, otro cineasta francés, también por ahí de los 60 hace un libro que se llamaba El cine o el cinematógrafo, y justamente hablaba también de lo mismo, que existía el cine, que para él el cine era esta forma pura, donde, bueno, él es mucho más radical, porque él hablaba de no usar ni siquiera actores, por ejemplo. Entonces, este libro y este director se ha retomado mucho en ciertas corrientes contemporáneas, en donde ya no se usa ni siquiera el actor, porque para Bresson, por ejemplo, el actor era la artificialidad pura, era como totalmente lo contrario a la esencia, a la pura esencia de lo que era el cine, que el cine tenía que ver más con la imagen, tenía que ver casi con lo no narrativo, ¿no? Y por otro lado, o sea, no, perdón, me equivoqué, él decía el cine era el de las sensaciones y el cinematógrafo era este nuevo invento que realmente era puro y que era totalmente profundo y que tenía que incluso prescindir de actuaciones y casi guión. Y luego Greenaway retoma también ciertas ideas y también habla de un cine no narrativo, de un cine pues más allá incluso de las ataduras, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo creo que ha habido pues cineastas muy grandes que hablan de esta división y de las diferentes formas de hacer cine. Entonces, yo creo que siguen presentes. O sea, yo creo que la situación que tenemos ahora es que ese cine sensorial o ese cine, como decía Bresson, pues es lo que domina y lo que está en todos lados.
O sea, hay un problema de distribución y exhibición en el mundo, sobre todo de lo otro, del cine de reflexión o del cinematógrafo, como decía Bresson, o del cine no narrativo, lo que sea. Lo que tenemos ahora es como, en algún festival, una directora del festival dijo que vivíamos la McDonaldización de la cultura. Y yo creo totalmente que estamos ahí, ¿no? Estamos viviendo como el McDonald's de la cultura. Es decir, ¿y qué es el McDonald's de la cultura? Pues Netflix, Amazon, HBO, que ya es como un McDonald's, lo encuentras en cualquier ciudad del mundo con la misma fórmula, a lo mejor regionalizada. Acá le ponen chile jalapeño y a lo mejor en España sacan la versión con jamón ibérico o yo qué sé, pero al final del día pues es la misma hamburguesa con la poca o mucha ciencia que tenga y los pocos nutrientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, ¿qué podemos encontrar en todo el mundo en general? Pues eso, los productos de consumo masivo que van orientados a la sensación y que yo no digo ni que sea malo, ni, o sea, también a mucha gente se le antoja en algún momento o necesita o quiere ir pasar por un McDonald's y le encanta, ¿me entiendes? Pero es como si eso invalidara o no le dejara espacio a un restaurante gourmet orgánico macrobiótico, que a lo mejor a nadie le gusta, ¿me entiendes? Pero puede existir y tendría que existir y a lo mejor va a tener 5 comensales, pero yo creo que el punto es que todo pueda coexistir. Entonces, por un lado, tenemos como esta masividad y esta McDonaldización, por decirle de alguna manera, pero por el otro lado también tenemos la proliferación de muchos otros cines que no conocemos, que no nos llegan, pero que simplemente con un teléfono se puede hacer una película, ¿no? Y hay grandes ejemplos de películas hechas con un teléfono y en comunidades y en formas y en formatos que no conocíamos. Entonces creo que hay mucho por los dos lados, pero que vivimos, pues eso, como otra vez lo repito, McDonaldizados y totalmente avasallados por la mercadotecnia y el gran capital que hay detrás, pues, de lo multinacional. Pero creo que eso no es nada más del cine, o sea, eso es en la música y es en el consumo masivo y es en cómo el gran comercio y las grandes tiendas transnacionales también están destruyendo el comercio local, ¿no? Entonces, creo que a varios niveles estamos viendo lo mismo. El problema es que esto afecta directamente a tu inconsciente y esto es nuestra cultura y esto es las historias que nos contamos para entender el mundo. Entonces, el que estemos consumiendo modelos extranjeros y siento que va a sonar a lo mejor un poco radical, pero que deforma nuestra mente y luego nos impide acercarnos a esas otras narrativas de cine reflexivo o del cinematógrafo de Bresson o de estos microcines. O sea, el problema es que esas personas que son la mayoría, que consumen y consumen y consumen y consumen estos contenidos de entretenimiento masivo, tal, pues llega un momento que no pueden entender el cine o lo audiovisual de otra manera y les aburre tremendamente y odian esos otros tipos de contenidos, ¿no? Entonces creo que ahí hay un problema. El problema sería eso. Yo no estoy en contra de que desaparezcan y creo que para las personas que buscan ese entretenimiento o esos formatos o tal, es la época dorada también. O sea, hoy día hay una oferta gigante y hay unas producciones increíbles en cada una de esas vertientes, ¿no? El problema es que no todo nos llega y que a veces buscar lo no masivo es muy complicado. Las propias películas que se hacen en México, por ejemplo, ni siquiera llegan a los mexicanos. Y el otro día estábamos haciendo, bueno, una carta donde se hablaba de este problema y, y los datos son muy fuertes. O sea, el propio cine mexicano, solo el 75% del cine mexicano se estrena en máximo 7% de todas las pantallas que hay en el país.
y el estreno más grande de cine norteamericano se estrena en el 88% de las pantallas del país. Entonces eso es un claro ejemplo de cómo está el mundo, porque creo que no es nada más un problema de México, sino que el día que se estrena Avengers o que se estrena Harry Potter resucitado, lo que sea, todo el mundo lo ve. Pero el día que se estrena la siguiente película de Reigadas, y digo Reigadas que ya es reconocido y que es famoso en Europa y no sé qué, nadie la ve. O sea, ¿me entiendes? Ese creo que es el problema. Y no tanto que exista, o sea, está muy bien que existan todos los tipos de cine, pero creo que deberíamos luchar por una distribución un poco más acorde a la diversidad que existe en la población, ¿no? O sea, no creo que esté bien que luchemos por la diversidad y por todas nuestras diversidades y no luchemos por la diversidad cultural o la diversidad de contenidos o la diversidad temática. Yo algo que me está resonando constantemente, nos quedan como 10 minutos, un cuarto de hora para acabar y hay un montón de cosas que ya me han apuntado para Es mucha preguntarte. gente que se está conectando y muchos saludos, ya vi como por ahí amigos, gente que está bueno. Qué hermoso. Por estar y gracias por compartir. Yo siempre había sentido, sí, está súper bien, los efectos especiales son maravillosos, ¿no? Cómo ha avanzado la tecnología para que podamos, yo digo, mi abuela ve, por ejemplo, Avatar y yo creo que quedaría estupefacta, ¿no? De esos efectos, ¿no? Yo creo que Avatar yo creo, es una película hiper popular, hiper famosa, hiper comercial, ¿verdad? Pero independientemente de todo ese efecto, del malísimo, malísimo, del buenísimo, buenísimo, de todos esos efectos había un mensaje específico, un contenido específico. Entonces, yo siempre he dicho, ¿por qué el cine no puede tener esas capas, ¿no? Esa primera capa de entretenimiento, de distracción, de efectos especiales para aquellas personas que quieran consumir eso. Pero ¿por qué no hay una profundidad, ¿no? en el contenido para aquellas personas que no solo nos gusta consumir el efecto visual, ¿no? También haya un mensaje, ¿no? Y quizás esas personas que solo están viendo los efectos especiales ya siga habiendo un mensaje inconsciente, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Crees que Avatar puede unir esas dos partes de contenido y de efecto especial, por ejemplo? Sí, o sea, creo que el problema que vivimos, aparte de lo que ya he mencionado, es la radicalización. Entonces creo que estamos en una época muy radical y que se ve también en la política de los diferentes países. O sea, creo que el cine al final es un espejo donde se refleja la sociedad y la cultura y el momento y luego al final también influye. Entonces es como un espejo de ida y vuelta. Y de alguna manera creo que pues vivimos en una época de radicalizaciones. Y entonces, ahora, o sea, creo que si vamos al pasado, o sea, por ejemplo, Hollywood de los 40 es muy buen ejemplo, 40, 50 es un, incluso hasta los 70 diría yo, que eran películas que sí eran de gran presupuesto, con los efectos de esa época, pero que tenían grandes guiones y que tenían muchas capas y que había como una profundidad muy interesante. Entonces, hay películas, o sea, como yo que sé, Rebelde sin causa, o como todo Billy Wilder, o sea, no sé, los Hitchcock mismo, ¿no? Hitchcock no era un cineasta autor incomprendido, marginal. Era una persona que hacía cine masivo para el público. Y sus películas son absolutamente maravillosas y tienen miles de capas y tienen psicología y tienen muchísimo. O sea, hay Buñuel, grandes... ¿qué nos ¿Cómo? dices de Buñuel? Buñuel también, por ejemplo. Bueno, Buñuel es distinto porque proviene de otra cultura y si bien sí estuvo haciendo cine en México industrial, el cine industrial de Buñuel en México creo que es lo peor que hizo y luego ya cuando empezó a tener cierta independencia, cuando ya se pudo ir de vuelta a Europa, hizo grandes cosas, pero bueno, dentro de su cine industrial mexicano hay grandes películas, o sea, como Nazarín, que es una joya, él, que también es maravillosa, Ensayo de un crimen, o sea, pero las primeras donde se estaba ganando el derecho de piso, pues hay algunas malas. Habrá gente que ama a Buñuel y que va a decir que soy un blasfemo, pero bueno, a mí me encanta Buñuel. Pero a lo que voy es eso, que en esas épocas creo que había un gran cuidado en que el guión, los personajes, la dirección, eh,
tuviera ¿no? varias capas, ¿no? Y que no nada más fuera una cosa burda o tonta. ¿Y a qué voy con lo que dije hace rato de la radicalización? Siento que ahora estamos en un momento muy radical donde justamente ya es puramente sensorial, casi casi no importa el guión. Ahora ya son franquicias, o sea, estamos en la época de las franquicias del McDonald's, lo que te había dicho, donde la franquicia del Avenger, del superhéroe, del no sé cuánto, le quitó todo espacio a ese otro cine que sí busca tener capas y que sí busca tener profundidad y que sí busca pues diferentes cosas. Entonces, ese otro cine, que es lo que se hace en casi todo el resto del mundo, está marginado y marginado aún dentro de sus propios países, que creo que esto es escandaloso, ¿no? O sea, al día de hoy, Hollywood ha terminado siendo la fábrica de las franquicias y la franquicia está basada en un cómic o está basada en un videojuego. Y yo creo que debe haber cómics buenísimos. O sea, hoy día yo no estoy muy enterado del mundo del cómic, pero cuando era adolescente sí leía y algo me dejaban y algo me emocionaba de leer cómics. Pero creo que no puede ser lo único. Es como si tú fueras una librería y el 80% de la librería fueran cómics de superhéroes y solo hubiera un estante con toda la literatura universal, ¿me entiendes? O sea, estamos en esa época. Y me parece muy grave y muy peligroso porque son generaciones que están creciendo con eso, con esas narrativas, con esas formas de ver el mundo. Y el cine más profundo y más interesante también se ha radicalizado y ya no busca tanto el público y se ha refugiado a lo mejor en festivales, en circuitos alternos. Entonces, creo que justamente lo que tú decías es lo que falta, como un cine masivo que finalmente también tenga una profundidad y tenga capas y tenga... Y bueno, a lo mejor habrá gente que sea experta en cine comercial o en cine más masivo que va a decir, bueno, no, pero Soul de Pixar y no sé cuál. Y digo, yo no las he visto, entonces igual ahí no te puedo hablar mucho, pero creo que pues las grandes películas profundas y las grandes películas transformadoras se han vuelto de nicho y la mayoría de lo que vemos en las salas o que llega a Netflix o que llega a Amazon o las plataformas no busca más allá de la sensación y la emoción y que la olvides fácilmente, pero que te quedes picado para la siguiente y la siguiente y la siguiente y la siguiente que te da más de lo mismo. Sí, es como que fomentan esa adicción, ¿no? Parece que es ¿No? como la fórmula, ¿no? Fomentar la adicción, que la persona se quede ahí con esa sensación, ¿no? Claro, A ver claro. si me da tiempo. ¿Qué opinas de una sociedad sobreestimulada, que estamos ya, hay estímulos por todos los lugares, esa velocidad de estímulos? ¿De qué manera ha afectado al cine? Porque quizás si hoy agarrásemos una película de los años 40, nos parecería entre los diálogos, el blanco y negro, como algo lento, donde no estaríamos sobreestimulados. ¿Crees que somos una sociedad sobreestimulada y que eso también se refleja en el cine y se nos devuelve con esa sobreestimulación como un pez que se muerde la cola? Sí, totalmente. O sea, y sobre todo en las nuevas generaciones. Yo creo que muchos adolescentes no les gusta el cine. A muchos adolescentes no les gustan, o sea, ya no te digo ni ir al cine. Y ahora con la pandemia que la gente perdió la confianza y el hábito de ir al cine, pues la exhibición en salas yo creo que va a cambiar profundamente y ya no va a ser para nada lo que era. Pero también es cierto que muchos adolescentes no aguantan ver algo durante 2 horas seguidas y prestar atención por más que haya explosiones y efectos especiales. Entonces, creo que vivimos como en una sociedad con trastorno de atención, ¿no? O sea, que ya es como una cosa social donde vivimos con contenidos de 5 o 10 minutos y a veces ni eso, ¿no? En el mundo TikTok. Y el problema, Scorsese publicó hace unos días un ensayo sobre Fellini, donde justamente él decía que el gran problema del cine es que ya perdió su lugar. Él era bastante pesimista, ¿no? Diciendo que el cine ya perdió el lugar que tenía. Ya no es el séptimo arte, ya no es la sala donde la gente va y vive la catarsis. O sea, ahora el cine es un contenido más.
en este gran contenedor que tenemos de lo audiovisual, que va desde una charla como esta hasta un TikTok, hasta un video de un youtuber, y todo está parejo, y todo llama tu atención, y todo es parejo, y una serie y un capítulo, y entonces el cine ya perdió, según Scorsese, muy negativamente y muy pesimista, ha perdido ya como su lugar privilegiado, como ese gran catalizador de nuestros sueños, como ese gran narrador de nuestra cultura, como ese gran narrador incluso de nuestro inconsciente, y tiene que luchar a la par con un youtuber haciendo un reto de meterse un condón por la nariz. O sea, entonces, pues creo que estamos ahí, en la masividad, en la pérdida del lugar privilegiado que tenía el cine, pero al mismo tiempo con un refugio marginal de los contenidos más interesantes y con un difícil acceso a los contenidos más provocadores o más revolucionarios o más íntimos también, ¿no? Y creo que ahí ya no sé ni cómo decirle, porque la audiencia eh, es la que tiene la tarea de buscar. O sea, lo que nos ponen en la mesa es McDonald's. Y si tú quieres algo más, tienes que buscar arduamente y pagar y meterte casi a la deep web y buscar por ahí. Pero creo que la mayoría de la audiencia no tiene esa necesidad de búsqueda. Y eso es lo grave, que se pierda la necesidad de búsqueda de cosas más profundas. Ahora, cuando hablabas del cine como séptimo arte, ¿no? Como ese posible decaimiento, ¿no? Del cine me recordaba al teatro también, ¿no? Siglos atrás, la ópera y el ballet, ¿no? Óperas que podían durar 6 horas, ¿no? Era algo habitual. Pues quizá pues en el entretenimiento, la distracción de la población y todo eso ya se fue viendo en declive, ¿no? Y ahora parece ser que es más fácil quedarse en casa, poner Netflix, ¿no? Que tenemos 800.000 millones de películas, 400 millones de series, ¿no? Y parece que quedándonos en casa es suficiente, no es necesario ir a sociabilizar, a conocer, a compartir, ¿no? Parece ser que tal y como se plantea el cine está como caminando también hacia este lugar. Y yo siento que caminó el teatro, obviamente siguen habiendo funciones de teatro, sigue habiendo danza, pero pues no como hace dos siglos atrás y según en qué países. Y Alejandro, para concluir, porque no, yo te diría de parar y de seguir 1 hora más, pero bueno, vamos a ver. Por ejemplo, un famoso contenido violento, ¿no? Que podemos encontrar en el cine, ¿verdad? Todas estas películas de superhéroes están enfocadas también al público infantil. Y en estas películas de superhéroes hay una violencia muy presente, ¿no? ¿Qué consideras el discurso que dice, bueno, pero los niños saben que son fantasía, eso saben que no es realidad? ¿Qué opinas como ser humano y como director de cine que toda esa violencia implícita que existe en esas películas las estén consumiendo esos infantes? Pues es que al final del día todos imitamos y todos somos influenciados por lo que vemos en la pantalla. O sea, es la gran magia del cine es la empatía. Entonces, cuando logramos y cuando los directores, los autores de las películas logran que tengamos empatía, nos vamos con el personaje y vivimos a través de él. Entonces, evidentemente, pues conductas violentas de los héroes, matanzas, destrucciones, pues obviamente que nos afectan y nos afectan a todos. Entonces, sin embargo, yo no creo mucho en las prohibiciones generales de que no puede haber nunca el uso de violencia o el uso de no sé qué. O sea, de repente también estamos en una época donde por un lado hay estas cosas terribles de películas infantiles con masacres y no sé qué, y hay un tremendo escándalo por un beso entre dos personas del mismo sexo, un desnudo, cosa que me parece Ahí absolutamente también, ilógico y me parece eso es lo total. que a mí me gustaría que diésemos una vuelta. Te interrumpo porque nos quedan pocos minutos, ¿no? Se puede considerar violento, ¿no? Y censurable
que dos personas del mismo sexo se den un beso, o que en las películas haya nudismo, ¿no? Que el amor se exprese, ¿no? Se considera como algo inapropiado. Sin embargo, que maten al otro y al de la moto, ¿no? Pues eso, los papás parecen ser que lo aceptan, pero que no salgan dos hombres dándose un beso, o dos mujeres, o un desnudo, ¿no? O alguien simplemente duchándose, ¿no? No hace falta que sea erótico, no hablo de desnudo erótico, sino pues en esas películas siempre se salta el momento que vas al baño, el momento que te lavas los dientes, el momento que vas a hacer popó, el momento que te duchas, ¿no? Es decir, sigue parece ser presente como el sexo o simplemente el nudismo, no el sexo, ¿no? Porque el sexo me he explicado mal. El nudismo, ¿no? Sigue siendo, por ejemplo, algo inapropiado porque se considera violento, una agresión a un niño. Sin embargo, arrancar cabezas, explotar cerebros y demás no se considera violento. ¿Qué opinas de Pues esta que es parte? el mundo al revés, ¿no? O sea, dentro de las grandes cosas ilógicas que vivimos, como varias de las cosas que hemos hablado, pues, o sea, finalmente la desnudez, el desnudo, pues, es lo más natural y es quienes somos, ¿no? La ropa es una imposición al final del día, ¿no? Sí, evidentemente, pues, matar, destruir esas escenas violentas, explosiones, pues eso es lo que no deberíamos estar consumiendo y eso es lo que debería de tener prohibición o restricción. Hay otra cosa, también creo que vivimos una época de como de una moralización muy hipócrita, como de una doble moral. Entonces, por un lado, estamos restringiendo cosas y ya es impensable, por ejemplo, que un adolescente salga en una película, en una situación medio sexual y entonces hoy día, por ejemplo, sería imposible hacer la primera película de Almodóvar, Pepi Lucibón, donde Alaska con 14 años salía haciéndole una lluvia dorada a otra actriz. Eso ya no se podría filmar hoy día. Y tampoco se podría filmar Taxi Driver porque Judy Foster de 14 años sale de prostituta. O sea, hay un punto en donde creo que estamos con una moralización extrema y que de alguna manera se vuelve absurdo, pero por el otro estamos viviendo los descabezados y las explosiones y eso no se censura. Entonces, es complicado porque evidentemente racionalmente también te puedo desarmar porque no está nada bien que haya una prostituta infantil en pantalla o haya una niña de 14 años haciendo una práctica sexual como la lluvia dorada. O sea, evidentemente también hay sus razones, pero creo que Sí, falta pero como más corazón en las cosas y más mente también, ¿no? Alejandro, esas películas, por ejemplo, como Taxi 9 y demás, yo creo que están claramente enfocadas a un público adulto, ¿no? Claro. Sin embargo, las películas de superhéroes están enfocadas también para esos niños, ¿no? Creo que ahí había un cuidado hacia quién iba dirigido ese contenido, ¿no? Sin embargo, hoy, pues, ya te digo, yo creo que los niños consumen, aparte de los dibujos animados, todo este tipo de películas, ¿no? Yo, Uh-huh. fíjate, una anécdota, yo cada vez que comparto, sabes que trabajo la sexualidad consciente, el tantra, cada vez que comparto en mi muro una foto donde salgo desnudo, en medio de una playa o en medio de la montaña, me bajan los seguidores. De repente 10 seguidores menos, ¿no? Y sin embargo, después, pues como te digo, esos niños están sometidos a esa violencia constante. Hermoso. Nos pasamos, Instagram de momento no nos corta, me gustaría darte estos minutos, no sé si nos va a cortar o nos va a dejar seguir, para que tú nos compartas libremente, sin ninguna dirección que yo pueda marcar, como Alejandro, como director, como ser humano que hoy está viviendo aquí en el 2021, como artista, ¿qué nos puedes compartir? Más de lo que ya nos has compartido. Bueno, sí, porque además no nos para la boca y seguimos hablando. No, pues en realidad, pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias por esta charlita, gracias a toda la gente que se ha unido, yo he visto ahí varios amigos que están por ahí, espero no haber dicho mucha tontería y que por lo menos haya sido interesante. Pues creo que es un momento interesante este que estamos viviendo. Creo que es un momento de replantearse muchas cosas, es un momento como de sacar muchas cosas que tampoco eran necesarias. Entonces, como en este ejercicio de replantearse las cosas
y de volver como un poco a los orígenes, pues creo que hay que hacer ese ejercicio, tanto en el trabajo propio como en las relaciones, como en el consumo, como en todo. Y lo que hablaba hace rato, como buscar más allá de lo evidente, como decían en una caricatura aquí en México cuando éramos niños, los Thundercats, que decía, quiero ver más allá de lo evidente. Yo creo que eso es lo que tendríamos que estar buscando, más allá de buscar más allá de lo evidente, en nuestro trabajo, en nuestro consumo, en nuestras relaciones. Y nos Hermoso. saludan desde Whisky Lucan. Ah, qué hermoso es. Saludos a Y Whisky Lucan. yo no lo sé ni pronunciar, imagínate. Whisky Ixquilucan. Lucan. En Tul. Yo cuando llegué a México y cuando las cosas acaban en Tul, ¿cómo se pronuncia esto? ¿No? Pues sí, hermoso. Es muy hermosa esa frase. Buscar o encontrar o ver más allá de lo evidente, ¿no? Y para Uh-huh. acabar, porque parece ser que aún Instagram no nos corta. ¿Crees que todo esto, todo este cine que, que es como demasiado evidente, que para ir más allá necesitamos buscar, no nos lo ofrecen? ¿Crees que hay una intención, y es una pregunta conspiranoica, ¿crees que hay una intención específica de tenernos atontados? ¿Crees que hay? ¿Eres conspiranoico como yo? Pues no creo o sea, no creo que haya un consejo de ancianos maquiavélicos que estén diciendo quiero tener a todos muy tontos, pero evidentemente, pues, o sea, manda el dinero y manda eso, la masividad y el número de views y los algoritmos. Vivimos en esta época donde el algoritmo es el que determina el éxito de una película o de una serie y lo que buscan es hacernos consumidores más fáciles y más entendibles. O sea, lo que ellos quieren es que encontrar las maneras de que nosotros le demos play a lo que ellos están produciendo. Es simplemente, entonces, vivimos en una época de negocio profundo con nuestro tiempo y nuestra atención. Entonces, no creo que sea un complot armado, sino simplemente un mundo mercadológico y de compraventa muy profundo y que de eso es lo que hay que tratar de escapar. Pues yo me voy a quedar con esa hermosa frase de buscar más allá de lo evidente o encontrar o ver más allá de lo evidente. Y te quiero agradecer mucho, Alejandro, por estar abierto a esta entrevista, a todas las personas que estéis conectados ahora y los que veréis este directo por diferido. Así que muchísimas gracias, Alejandro, de corazón. A ver si pronto volamos para México de nuevo y Claro. podemos darnos. Gracias de corazón a ti y a todas las personas que estáis aquí ahora y las que estaréis después. Y Muchas saluditos a gracias. Sí, muchas gracias. Gracias por el espacio, por el tiempo, para los que nos escucharon y cuando quieras, yo feliz. La verdad fue bonita experiencia. Muchas gracias. Ok, hermoso, cuídate mucho. Nos vemos pronto. Gracias a todos y a todas. Adiós.